Habilidades y destrezas, ¿cuáles son los que considera usted que requiere el especialista en medicina familiar para desempeñarse adecuadamente? Ok, mira, acá en donde yo estuve haciendo la especialidad, y creo que aplica para muchas cosas, tenemos algo que se llama trabajo con familias, que es una metodología dentro de todo lo que hace el médico familiar, hay algo que se llama trabajo con familias. Y el trabajo con familias es muy práctico porque es una forma como de estandarizar el manejo especializado del paciente, pero especializado en medicina familiar. Entonces, para tener o para llevar a cabo todo esto, se llama trabajo con familias, tienes que tener habilidades perceptuales. Y las habilidades perceptuales consisten en ver al paciente y poder como leerlo, o sea, poder saber el estado emocional, más o menos cómo está la familia, cómo viene vestido, cómo viene caminando, todo eso te da una idea de, ok, habilidad perceptual. O sea, qué es lo que estoy yo captando, que me está diciendo el paciente sin hablar o en su lenguaje ya hablado. Tenemos que tener un cuerpo de conocimientos que son las habilidades conceptuales, y las habilidades conceptuales, las principales, son 4. La teoría de la comunicación humana con sus 5 axiomas, que esos te van a sacar de cualquier duda y vas a poder tipificar todo y te va a cambiar la vida más que todo. O sea, con la comunicación humana entiendes por qué no te han subido de puesto o por qué te llevas bien con la gente. Es hermosa la teoría de comunicación humana. La teoría general de sistemas, la teoría del ciclo vital individual y familiar y la teoría de la crisis. Esas 4 teorías te pueden ayudar mucho cuando ves a un paciente a la cerecita del pastel, que es la habilidad ejecutiva. Y en la habilidad ejecutiva están todas esas maniobras que tú vas a hacer que van a llevar a cabo un tratamiento familiar. Y en mis habilidades ejecutivas tengo un cuerpo de habilidades que yo puedo utilizar y decido cuáles utilizar. Todas estas habilidades ya hiciste una intervención familiar, ya en laboratorios, ya no fue así, ya hiciste algo meramente de la especialidad. Entonces, es bien diferente decir, ay, le di consejos, a poner, se identificaron los siguientes problemas a nivel conceptual y se realizaron maniobras de normalización, guías anticipadas, clarificación, habilidades conceptuales, perceptuales y ejecutivas. ¿Qué valores y actitudes considera usted que debe poseer y practicar el médico familiar en el desempeño profesional? Bueno, yo creo que primeramente uno tiene que actuar siempre con mucha responsabilidad y ética. Creo que hay que actuar con responsabilidad, con ética. Creo que un médico familiar debe ser siempre compasivo, siempre debe ser respetuoso, siempre debe entender que la persona que está enfrente tiene toda una historia y tiene toda una parte que nosotros no podemos ver y que hay que respetarla. Y un médico familiar, o en mi opinión, un buen médico familiar siempre debe tener ganas de saber más, de conocer más, de revisar la guía nueva, de estarse actualizando, de leer cosas de familia, de generar conocimiento. Las principales habilidades o destrezas que requiere el especialista en medicina familiar para desempeñarse adecuadamente en su campo de acción profesional. Mira, estas habilidades y destrezas están magistralmente descritas por Ian McWhinney. Ian McWhinney fue un médico familiar canadiense que estuvo en uno de los primeros departamentos en una universidad de Canadá. Ian McWhinney habló de los principios, que son los principios universales de medicina familiar. ¿Sí? Son 9 principios. El principio número 1 dice, ¿sí? Tienes que estar comprometido con la persona, no con tus conocimientos. O sea, a la persona que le interesa que yo tenga 20 diplomas de lo que he aprendido, yo tengo que estar comprometido con ella, tengo que ser especialista en personas, no especialista en nada más en conocimientos. Yo tengo que ser especialista en personas y me tengo que adaptar entre una persona y otra.
Otro principio también muy interesante es que yo tengo que entender los aspectos objetivos de la enfermedad, de una consulta. Hay veces que una gente viene a consulta y si yo ya lo conozco, me voy a dar cuenta que viene triste. Y si yo nada más me enfoco en lo que me dice que le pasa, que si le duele la garganta y no sé qué, me cuenta la historia de la garganta y los estornudos, y no me doy cuenta de que viene triste, ya me negué la oportunidad de profundizar. Entonces, pues sí, los médicos, algunos que tú has de conocer, lo que quieren es hacer rápido la consulta, que se vayan, que se vayan, que se vayan. Entonces, por eso no preguntan nada, ni dejan entrar a nadie de la familia a consulta, ¿no? Entonces, pues dicen que para que tú apliques la medicina familiar tienes que tratar con familias. Si tú no tratas con toda la familia, pues no dejas de ser más que un médico general, a lo mejor muy bueno, pero un médico general. Y en otro principio, son 9, otro principio que me encanta, es el que dice que tú eres el gerente de la consulta, lo cual quiere decir que todos los que estamos en el primer nivel de atención manejamos los recursos del paciente, de la familia y de la institución. Si yo no me doy cuenta que al no estudiar medicina doy tratamientos inadecuados, entonces estoy tirando el dinero de la institución a la basura y también la del paciente. Porque doy un medicamento y me equivoco, doy otro medicamento y me equivoco. Receto antibióticos cuando no tengo que recetar. Me la paso con omeprazol por 3 años o con naproxen por 4 años. Y luego me espanto de quilar del estómago. Entonces, bueno, uno es gerente. Y la otra cosa, si para todo pido exámenes de laboratorio, pues también estoy siendo un fraude para la institución y un fraude para el paciente. Ahora, a nivel privado, si me equivoco a nivel privado y mando a hacer estudios y mando medicamentos, soy otro fraude. Entonces, bueno, son los principios. Y yo pienso entre las habilidades, primero la técnica de entrevista. Y para la técnica de entrevista, su nombre lo dice, hay pasos. El primero es, recibe al paciente y le sonríes. Después le llamas por su nombre. Luego le dices, ¿en qué le puedo servir? Siéntese, por favor. Me llamo Georgina Farfán, soy médico familiar a partir de este momento. Ahora sí, dígame usted lo que le pasa. Y entonces me pongo quietecita enfrente del paciente, le doy oportunidad que hable. Mira, los libros dicen 5 minutos. No se requiere tanto, dale 2 minutos que hable, no lo interrumpas. Que hable y que se explaye. Hay gente que se pone tan nerviosa que al minuto ya se le acabó la cuerda. Y hay otros que felices de la vida de venirte a platicar. ¿Sí? Entonces, la técnica de entrevista es una de las principales habilidades. La otra es la continuidad y la otra es la integralidad. Ahí son 6 habilidades. ¿Qué valores o actitudes debe poseer y practicar el médico familiar en su desempeño profesional? Mira, yo siempre hago un ejercicio con mis residentes o los médicos que me invitan a darles clases y construimos el perfil del médico familiar. El perfil del médico familiar, como de cualquier otro profesionista, se forma de 3 aspectos. ¿Qué conocimientos debe tener? ¿Qué habilidades? Lo que me acabas de preguntar. ¿Y qué actitudes? Y yo, fácil, fíjate, y lo vas a contestar tú. Descríbeme los valores de tu médico de tus sueños. El que quieres para ti, para tus hijos, para tu mamá y para tu papá. A ver, dime. 1. Respeto. Respeto. 2. Integridad. Integridad. 3. Ética. Ética. 4. Profesionalismo. Profesionalismo. Justo. Lo quieres justo. Lo quieres puntual. Lo quieres pulcro. ¿Sí? Lo quieres amable. Lo quieres empático. Lo quieres decente. ¿Sí? ¿Te gustaría un médico chismoso, envidioso, vengativo, y etcétera, etcétera, etcétera? Obviamente no. Ah, pues no. Entonces, eso que tú quieres, eso lo queremos todo. Queremos, ese es el médico de mis sueños. O sea, yo cuando pienso en qué habilidades debe tener cualquier médico,
pienso en el que quiero que atienda a mi hija, a mi hijo, a mi nieta y a mí. Las principales habilidades y o destrezas que requiere el especialista en medicina familiar para desempeñarse adecuadamente en su acción profesional. Bueno, básicamente lo que se requiere es que el médico familiar conozca lo que son las herramientas básicas. En este caso sería el estudio de salud familiar. Eso es muy importante que lo esté practicando constantemente. Por lo regular, los residentes solamente hacen un solo estudio de salud familiar en los 3 años. De lo que se trata es de que estén realizando estudios de salud familiar constantes. Yo les recomiendo que hagan 2 o 3 por semana. Sí, que visiten al enfermo en sus casas, que lleven el formato y lo realicen. Al principio va a costar trabajo, después va a ser más sencillo y cada día que pase se va a volver más sencillo. Al final del día van a reconocer qué es el estudio de salud familiar y van a poder emplearlo en la consulta externa, y ahora sí como tal. Si esta habilidad no la desarrollan, no van a entender lo que es la medicina familiar como tal. Muchas personas dan clases, dan cursos, bueno, cuando estudios de salud familiar realizados, pues, prácticamente no han hecho estudios de salud familiar. Entonces, es muy importante, ¿no?, que las personas puedan llevar a cabo y realizar todos los estudios de salud familiar que puedan, porque eso es lo que les va a dar la habilidad. Esa es la habilidad y la destreza que deben de desarrollar. Por otro lado, en la cuestión científica, ya lo decíamos, lo que es el análisis de artículos científicos es la parte más importante. No es creer todo lo que dicen los artículos, sino analizarlos de manera adecuada para poder determinar si es válido o no ese artículo. Por lo regular, la deficiencia que tienen es en el tamaño de la muestra. Cuando ustedes empiezan a buscar, bueno, ¿de dónde salió el tamaño de la muestra? No va a estar en los estudios. Y como no está, ¿qué es la certidumbre que me da que esté bien realizado y que yo pueda proyectar mis resultados a toda una población si no me explica cómo calculo el tamaño de la muestra? ¿Vale? Entonces, esos son los puntos básicos, ¿no? En lo que es la docencia, es importante las técnicas de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Tenemos que tomar en cuenta que la educación tiene 4 pilares. Primero es el ser, que es todo lo que es la ética como tal, lo que es el saber, que son los conocimientos básicos que tenemos que saber usar todo nuestro programa, tenemos que saberlo, al menos leerlo. El saber hacer son las destrezas que debemos de desarrollar y finalmente el trabajo en equipo. Eso es lo que se aprende en lo que es la docencia como tal. La administración, lo que se tiene que aprender básico es diagnóstico de salud familiar. Saber cuáles son los pasos, cuáles son los puntos que se tienen que desarrollar, y lo primero es ver si está completo o no está completo en donde trabajamos. Si tiene deficiencias, bueno, nosotros podemos colaborar para hacerlo de manera adecuada, todo el diagnóstico de salud, para que a través de ese entonces se pueda tomar decisiones. No podemos calcular medicamentos si no sabemos cuántos pacientes va a haber. Por lo tanto, necesitamos hacer proyecciones de la población y proyecciones de las enfermedades más comunes, con lo cual nosotros ya no vamos a fallar, ya vamos a hacer un cálculo perfecto de que vamos a necesitar para poder llevar a cabo todas las necesidades de esa unidad. Todo es ciencia, no es de que alguien diga, pues agrégale el 10% y ya. No, eso no es ciencia, eso nada más es una costumbre que se tiene y que se lleva a cabo siempre, pero que no es nada científico. Tiene una razón de ser el diagnóstico y tiene una razón de ser para poder hacer proyecciones y poder hacer el cálculo de medicamentos, de instrumental, de médicos, de enfermeras, de todo. Entonces, ese es lo básico que se tendría que desarrollar para esa situación. Lo que es la consulta externa, pues lógico, ¿no? Todo, saber perfectamente bien las normas sociales mexicanas y las guías de práctica clínica. Es lo que tenemos que dominar, porque con eso es con lo que nos van a juzgar. Entonces, esas son las cosas más importantes. La legalidad, fíjense, la legalidad en esta parte entra en el ex artis. El ex artis lo tiene el Consejo, el CONAMED, pues el Consejo de Certificación, pero a nivel nacional. Cada uno de los consejos entrega el ex artis. ¿Qué es el ex artis?
El ex artis lo que dice es lo mínimo necesario que debe de saber un especialista de cada una de las especialidades para poder ejercer la profesión. Y es esta parte que estamos platicando. Si alguien es sujeto a demanda, sacan el ex artis y dice, aquí dice que tú debes de saber esto. ¿Lo sabes o no lo sabes? Por eso es muy importante que tengan esos documentos con ustedes. Entonces, el ex artis es un documento muy importante que pueden solicitar con el CONAMED. Y ahí viene, ¿verdad? ¿Cuáles son todas las conocimientos, destrezas y habilidades que debe de tener el médico familiar? ¿Cuál considera que son las principales habilidades o destrezas que un médico especialista en medicina familiar requiere para poder desempeñar de forma adecuada en su campo de acción profesional? Yo creo que la mayor habilidad y que uno debe de tener cuando está en la residencia principalmente es poder trabajar en equipo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque finalmente cuando tú sabes trabajar en equipo, uno, facilitas el aprendizaje de los demás y dos, facilitas tu propio aprendizaje. Finalmente ustedes saben que ustedes rotan por guardias, por lo cual tienen que de manera grupal tratar de sacar las actividades de ese día o de esa guardia, por lo cual cuando tú eres médico familiar también tienes que aprender que el trabajo es conjunto. Sabemos bien que nos apoyamos de un segundo nivel, sin embargo muchas veces nuestro trabajo en conjunto no es el adecuado, lo cual disminuye muchas veces la confianza del paciente. ¿Por qué? Porque escucha cierta información en el segundo nivel, cierta información en el primer nivel, por lo cual yo creo que sería la principal habilidad para que todo en conjunto pudiera funcionar de forma adecuada. Cuando nosotros sabemos trabajar en equipo, también sabemos respetar y tomar conciencia de las necesidades y de las actividades y responsabilidades y obligaciones que tiene cada uno de nosotros para el beneficio de los demás. ¿Qué tipo de valores y actitudes debe poseer para desempeñarse de forma profesional adecuada? Tú sabes muy bien que finalmente en la consulta externa lo principal es la relación médico-paciente, por lo cual uno de los valores que el paciente, de que el médico familiar debe tener es el humanismo y aunado a eso debe ser la honestidad. ¿Por qué? Porque a veces es importante decirle al paciente en qué panorama y en qué contexto estamos trabajando. Cuando tú le hablas honestamente al paciente y le dices su panorama real y le explicas qué es lo que necesita y qué son los cambios que debe hacer, el paciente puede decir tomar algún tratamiento o definitivamente no tomar ninguno. Sin embargo, siempre debemos ser honestos. ¿Por qué? Porque eso nos va a evitar tener muchos conflictos y malos entendidos con el paciente. Obvio, sin olvidar el lado humanístico que debe tener el médico. Al final yo te podría hacer una lista muy grande de todos los valores que debemos de tener, ¿de acuerdo? Sin embargo, sí creo que estos son de los dos más importantes. Muchas veces, y he escuchado a grandes doctores que son, creo que son grandes maestros, donde decían que a veces el valor más importante que debiera haber en la consulta es el amor. Esto lo hacían referencia a ellos porque cuando uno ama no solamente a su propia persona, sino a los demás, trata siempre de no dañar a la persona. En este caso, yo te decía, en el caso muy particular mío, yo creo que debe ser el humanismo y la honestidad. O destrezas que requiere el especialista en medicina familiar para desempeñarse adecuadamente en su campo de acción profesional. Primero, estar a gusto con él y ser feliz, ¿no? O sea, si estás a gusto con lo que haces, si eres feliz con lo que haces, vas a dar al máximo, vas a ir siempre adelante, vas a querer hacerlo mejor, obviamente. Vuelve a tus pacientes para la satisfacción tuya y dar el extra. Entonces, yo creo que las habilidades y destrezas, mientras estés a gusto y feliz contigo mismo, pues es más que suficiente
obviamente, porque con eso va a conllevar otras cosas, ¿no? Va a conllevar a que te prepares, va a conllevar a que te codicies, va a conllevar a que tengas responsabilidad. Entonces, yo no me imagino un médico que no está satisfecho y que no sea responsable con su trabajo, por ejemplo, que no sea disciplinado o que no tenga empatía con los pacientes. Entonces, sí, yo creo que esa es una parte fundamental, ¿no? de sentirte a gusto con lo que haces. Ok, doc. Bueno, esto es una pregunta ya enlazada con la anterior. Doctor, ¿qué valores y actitudes debe poseer y practicar el médico familiar en su desempeño? Valores, híjole, yo creo que el médico, y no nada más el médico familiar, el médico, cualquier especialidad y el médico general, tiene que tener todos los valores, ¿no? Ser honrado, o sea, todos los valores buenos que pueda tener, ¿no? la persona. Porque imagínate un médico que pues obviamente no tiene empatía y nada más como pues, obviamente como cualquier otro médico, sí, pues deja de ser médico. Entonces, en teoría el médico como tal es un ente humanista, ¿no? Da su vida por ayudar a los demás siempre, a una costa de la suya. Sí. Entonces, no se concibe a alguien que no tenga valores, que la sabe, que no sabe, y digo, no sé cómo fue que perdió los valores o desde el inicio de su carrera no tenían valores, o bien desde la formación de su casa, ¿no? Porque los valores se inician en casa más que nada, ¿no? Y se van desarrollando, obviamente, se van adquiriendo con el paso del tiempo, obviamente, los demás valores. Pero, pues si no tuviste valores en casa, pues obviamente vas a ser un adulto sin valores. Y eso va más de la persona. Entonces, pero como médico, tendrías que, si no tenías los valores, pues desarrollarlos, empezar a trabajar con ellos y reconocer en dónde está uno fallando. Bien, doctor.